saludo, estimados hermanos. Espero que se encuentren bien, de maravillas. Bueno, hoy estoy al revés. La posición cambió aquí en la grabación en el Reino de Baif. Y ya está cayendo la noche, se está poniendo oscuro aquí. Así que posiblemente cuando yo termine este video, esto es boca de lobo. A no ser las luces esas que están ahí, alumbrando en la selva esta. Bueno, pues con dos carabelas yo vengo caminando. Con dos carabelas yo vengo caminando. Con dos carabelas. Yo recuerdo aquellos tiempos, señores, en Cuba, cuando nosotros jugábamos palo serio, palo de verdad. No de Mickey Mouse, ni de cartón, ni de biblioteca, ni de libritos, ni nada de eso. Era ahí, de verdad, en plena escena. El conocimiento de los practicantes de las religiones yorubas y bantú de los tiempos míos de Andilé. Sí, porque ya puedo decir de Andilé, tengo 71 años de edad. Era ahí, en vivo y a todo color. No había en esos tiempos internet, ni había bases de datos que usted pudiera ir a buscar y que estén ahí aquel poniendo esto, ni aquel poniendo aquello, ni ninguna cosa de eso. Había algunos documentos que eran un poco difíciles de conseguir, extremadamente difícil que el que lograra obtenerlo, porque el padrino ya le tenía extremadamente confianza y se las entregaba para que ellos se documentaran, como en el caso de la libreta azul, en mi caso. Pues señores, que había una profundidad tremenda ahí, religiosa y en las liturgias, o sea, relacionadas a las liturgias de nuestras prácticas. La seriedad comenzó a tener unos pequeños cambios ya por los años 70 y pico, 76, 77, 78, y no en el concepto de la liturgia, de la práctica y el conocimiento, sino porque te hicieron una combinación, te empezaron a combinar lo que es palo mayombe con guapería y con el sal para afuera. Y entonces comenzaron a surgir aquellas pullas y aquellos problemas que se suscitaron en aquellos tiempos, que ya se convirtió en peligroso incluso hasta participar en un plante de palo, porque podía terminar aquello como la fiesta del Guatao. O sea, los plantes de palo eran abiertos en aquellos tiempos y claro está, solamente podían participar en el plante de palo aquellas personas que estuvieran juradas y invitados especiales, que se trataban de los familiares directos de los jurados, de las personas juradas, o una persona que trajera a él como invitado. O sea, no era que llegaba un cualquiera que no sabía ni dónde salió, llegó ahí y se coló por ahí para allá adentro, porque eso podía traer graves consecuencias. Así llegó el momento que se puso la cosa, a diferencia de antes, que era abierto, no había un problema, eso no terminaba mal ahí. Cuando se plantaba y se empezaba la liturgia, comenzaba la liturgia, pues las personas a veces se daban unos traguitos porque le pasaban una jícara y iban tomando, porque un enfumbe que vino ahí, un espíritu, pues le brindaba y era simplemente un chispito ahí, tan, pero no era como aquel tono que cogió después, que ya apareció una piloto. Bueno, para los que no conocen cubanos de la vieja guardia, de las nuevas generaciones, que en los tiempos de la vieja guardia,
en Cuba en los años 60, finales de los 60, 70. Después que ya se autorizó la bebida, porque había una ley seca en Cuba, entonces establecieron algunos puntos en La Habana principalmente que le decían piloto. Bueno, tú ir a una piloto también era lo mejor salir con los pies por delante. Aquello era espantoso y era un lugar donde se medían los peores que podían existir, problemáticos y criminales de ahí de Cuba. O sea, principalmente de La Habana, porque yo no conocía mucho, no vi ese tipo de lugar así en otras provincias. Era en La Habana donde más se concentraba eso. Bueno, ¿qué estamos tratando de definir en nuestras prácticas? De por sí, las prácticas de religiones yorubas y bantú es completamente algo que está vinculado directamente a la cultura del pueblo cubano. Si usted se va a referir a cultura del pueblo cubano y la va a generalizar, usted no va a solamente concentrarse en algún tipo de tema en particular, sino que generalizado, pues usted verá que siempre va a estar vinculada en la cultura del pueblo cubano las prácticas de religiones yorubas y bantú, porque incluso hasta la música las combinaron con los ritmos africanos. Ustedes fueron incluyendo incluso hasta en orquestas de los tambores añá, y así y demás, y etcétera. Entonces, había un grupo en Cuba, déjeme ir rememorizando porque si no se me va la Catalina, que le llamaban los iraqueres, creo, y los iraqueres jugaban mucho también con esa combinación de lo que eran los ritmos africanos con los ritmos modernos de aquella época, con el son, el danzón, el qué sé yo, el cha-cha-cha y todas las jugadas así, te metían una mezcla ahí que era un ritmito sabrosón ahí, tú te podías divertir. Cuando ibas a cualquier tipo de situación que tuviera que ver con fiestas de rindiéndole culto a la cultura, valga la redundancia, pues, señores, siempre aparecían ahí tanto las vestiduras, o sea, las indumentarias africanas, yoruba, particularmente las yoruba. Palo Monte, recordemos que Palo Monte no tiene ninguna indumentaria en específico, sino más bien la religión yoruba es la que tiene esas indumentarias bien hermosas, bien bonitas, con los colores y demás, etcétera, y aquellos diseños tremendos que hoy en día llevan a cabo unos diseños tremendos que yo me quedo asombrado, bien hermosos y bien cuadraditos. Pues señores, ahí está. Yo recuerdo, por ejemplo, los tiempos de carnavales, bueno, porque también estaba también la combinación y vinculada a lo que es las religiones yorubas y bantú, también en los carnavales, ahí en las congas esas que armaban ahí, cuando desfilaban por ahí por Malecón, y también venía la jugada de las cosas que tenían que ver. Prácticamente casi todas esas personas que eran del Alacrán y de no sé qué, que sé cuándo, esos grupos musicales que había en Cuba, eran casi todos creyentes y practicantes de las religiones yoruba y bantú. Era un poco difícil que no fuera así. En síntesis, cuando estamos hablando de cultura cubana, pues señores, estamos hablando de que no puede faltar en ningún momento lo que son las prácticas de las religiones africanas, de descendencias africanas, a las que se le llamó afrocubanas, o sea, religiones afrocubanas. Bien, recordemos que la Iglesia católica, apostólica y romana es enemiga de cuanta creencia exista que no sea la que ellos precisamente practican, creen y predican. Única y exclusivamente su filosofía, lo demás es pagano para la iglesia.
Y no, gracias a Dios que no estamos en el tiempo del oscurantismo, sino, imagínense usted, posiblemente yo no hubiera llegado ni de aquí a la esquina. Por aquello de los inquisidores que venían y te asesinaban, te le arrancaban la cabeza, lo enganchaban en púas, te torturaban, te quemaban vivo y te desmembraban con caballos. Y aquello era horrible, horrible, horrible. Los inquisidores. Allá en Cuba había un inquisidor, señores, precisamente que era el que atendía la parte cubana, que por eso que hay una calle en La Habana que le llaman Inquisidora, ahí en La Habana Viejo, porque era donde vivía ahí en casi la última casita por ahí, o la primera o la segunda, el inquisidor de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana de Cuba. Porque La Habana era la capital, ahí donde estaba el inquisidor principal. Bueno, cuando estamos entonces tratando de una forma o de otra, tratar de mostrar la cultura cubana a la sociedad, tanto la misma sociedad cubana que la extranjera, pues señores, usted llega a cualquier museo que sea específicamente de la cultura cubana, en la isla, por ejemplo, o cualquier lugar que esté vinculado a eso, como la Casa África, aquello, lo otro, que si yo sé cuándo, usted va a siempre ver ahí todo lo que está vinculado con lo que es las religiones o las prácticas afrocubanas en la isla. Los cubanos parten a los Estados Unidos de Norteamérica, se establecen aquí. Señores, está también llegando aquí la cultura cubana. Y dentro de esa cultura en general, pues está la que es prácticamente la mayor en significancia con relación a nuestra cultura. Por lo tanto, esta es la pregunta. Si usted es una persona que usted ahora va a establecer un museo y el museo es cultura cubana, no que es el museo de Martí, ni el museo de Carlos J. Finlay, ni el de Carlos Céspedes, ni nada de eso. Estamos hablando de cultura en general. Esta es la pregunta aquí en Miami. ¿Usted tiene ahí en ese museo la representación de la cultura afrocubana, yoruba y bantú, que forma parte de la cultura de nuestro pueblo? Tiene que ver con precisamente descendientes y que se proliferó en Cuba de los africanos, allá que llegaron como esclavos a la isla. ¿Usted tiene algún tema específico ahí basado en la negritud y su liturgia y sus creencias? ¿Usted lo tiene ahí? Bueno, pues esa es la pregunta que me hago yo con los museos de Miami. Porque yo tengo un amigo, una persona que es una amistad mía muy buena, es un periodista, es un artista, esa persona es también pintor. Bueno, es una ciencia, ese señor tiene varios premios ganados y demás, etcétera, con cuestiones vinculadas a la cinematografía y demás, etcétera. Y él recorre todos los lugares porque él es enfermo a la cultura. Es increíble la clase de ¿cómo podemos llamarle eso? De psicosis, podemos decir así, que él profesa la cultura. Y no solamente a la cubana más, pero es a la cultura de casi todos los pueblos. Él se llama Javier Echeverría. Documentalista. Él es el que hizo el documental Caridad Madre Mía, que ganó premios en Nueva York, en otros lugares del mundo. También el documental del SIDA, él fue quien, incluso él fue quien grabó todas las imágenes de lo que sucedió en Cuba cuando aquello del maleconazo. Claro, acá estamos viendo de que cómo es que a Javier Echeverría no lo tienen censurado prácticamente. Es una cosa que no le dan a un individuo con tanta ciencia, que fue inclusive hasta profesor
en Cuba de un instituto cubano de cinematografía, documentales y demás, etcétera, profesor. Y entonces están incluso personas que fueron hasta alumnos de ellos, que son los que han puesto de él como en proyectos y demás, etcétera, con relación a la politiquería. La verdad, como también en la politiquería han politizado también. Y claro, han marginado la cultura de las religiones afrocubanas aquí en Miami. ¿Qué significa esto? Señores, que nosotros vamos a tener el enemigo eterno del hipócrita de turno. Ese que está haciendo política, que se dice que es el bueno, que es el bárbaro, que ellos son los que luchadores por los derechos de los cubanos, que quieren liberar a Cuba de la tiranía, de la dictadura y demás, y etcétera. Y entonces vamos a hacer un evento rindiendo honor a no sé quién, y entonces te meten en la iglesia católica. Yo me acuerdo que la familia Estefan, cuando existía el Orange Bowl, antes de que destruyeran el Orange Bowl, que lo tumbaran y hicieran eso que está nuevo ahí, hicieron un gran evento, aquello fue de bombos y platillos. Y el estadio lleno y aquello, y entonces era la representación de todas las religiones que habían en Cuba. Y cada pastor o cada representante de cada institución religiosa o credo iba y metía su muela ahí. Uno por uno. Eso llevó horas ahí. Sin embargo, no había ningún representante de la región de Yoruba y Bantú. No llamaron a ningún representante de las regiones Yoruba y Bantú para que se personara ahí, viniera y hiciera también sus oraciones, sus rezos y sus cosas vinculadas a la fe del pueblo cubano, que es la mayoría de ese pueblo. Claro está que las religiones Yoruba y Bantú están sincretizadas con la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, pero cuando el practicante de las religiones Yoruba y Bantú va a definir y va a decidir para qué lado va a tirar, porque está precisado, va a ir para la parte espiritual que tiene que ver con las religiones afrocubanas. Entonces seguimos cuestionando y preguntándonos, ¿son serios ustedes de verdad? ¿Es verdad será verdad que todas estas personas tienen los sentimientos de verdad reales como para respetar al pueblo cubano en general, se trate de quien se trate, la religión que practique, la fe que practique? Es ahí entonces la importancia que tiene el saber con quiénes estamos tratando, de quiénes son los individuos que realmente de verdad respetan a la sociedad cubana en toda su plenitud y a todo color. Y que no nos vengan también a estar apartando también la parte que tiene que ver con la negritud y las prácticas de la región de Yoruba y Bantú, porque incluso un museo que no habla ni un negro, no solamente de la región Yoruba y Bantú, que la practica la mayoría del pueblo cubano, sino incluso ni de un negro en específico. No se le rinde tributo desde el punto de vista en la fe y la religiosidad a un negro en específico. Pero vayamos más allá, que la hipocresía la quieran encapotar. Bueno, pues un blanco practicante de la Yoruba y Bantú tampoco, no existe. Recordemos, y se lo voy a volver a recordar una y mil veces más, a esos, en la mayoría de los casos, que son unos hipócritas, y que todas sus prédicas y toda su filosofía y todo lo que ellos están buscando y están exponiendo con relación a Cuba y la libertad del pueblo cubano, y que si los derechos civiles y humanos y el respeto de las religiones y el respeto de la madre de los tomates, de que
ustedes jamás en la vida han dado ningún crédito a la cultura cubana que la vincula directamente con las prácticas de las religiones yorubas y bantú. Y les recuerdo que la mayoría del pueblo cubano es practicante de esa religión y que la mayoría de los cubanos que están ahí en Miami son practicantes de las religiones yorubas y bantú. La mayoría, porque si allá es mayoría, cuando ven aquí son mayorías igual, de la misma forma, de la misma manera. Y que cuando se trate de decidir, entonces, ¿cuál es la posición que se tiene que tomar? El verdadero religioso, el que respeta su fe, el que respeta su religión, que respeta a los espíritus, que respeta a las deidades de Yoruba y Bantú, y el que respeta a las deidades mayombe, jamás en la vida se va a poner en la posición del que precisamente ni lo reconoce, y más bien lo que lo aparta, el que lo defenestra del reconocimiento que debe de tener las prácticas de Yoruba y Bantú como parte de la cultura del pueblo cubano dentro de la sociedad que involucra al cubano. Pues entonces, todo eso lo va a tener en contra. Eso es, téngalo completamente y esté convencido de calle, de que así es como va a suceder. Y claro, hasta acá estamos individuos como yo, que no callamos mentiras por verdad, ni verdades por mentiras, para decirlo y recordárselo a nuestros hermanos practicantes de las religiones Yoruba y Bantú, de que tienen que dejar de ser personas que se pongan tendenciosos a aquellos que incluso ni los reconocen, que ni los mascan, tan siquiera como el chicle que se masca y no se traga, ni tan siquiera los masca. Y que cualquier cuestión que tenga que ver en presencia, en la mayoría de los casos, es un acto de hipocresía. Y que no hay ningún tipo de reconocimiento de que sea tomado en cuenta en nada que tenga que ver con la sociedad y donde se tenga que un momento de determinar conciliarla al pueblo cubano. Posiblemente a lo mejor podemos decir un concilio de personalidades, de instituciones, de religiones y demás, y etcétera. Jamás en la vida, señores, hasta la fecha de hoy hemos sido tomados en cuenta. Incluso yo creo que si yo mañana veo que eso sucede y vienen, nos incluyen y vienen y quieren poner de verdad a una personalidad practicante de nuestras creencias, que sea una personalidad reconocida socialmente desde todos los tiempos, de décadas y décadas, dentro de nuestras prácticas, también lo voy a poner en duda de que sea un acto real de buena voluntad y que no se trate de un acto de hipocresía en contra de nuestras prácticas. Es por eso la razón por lo que cuando viene un individuo, como es el caso mío, que viene y protesta, señores, y viene y dice la verdad, pues entonces inmediatamente qué cosa es lo que hacen, es hacer lo que han hecho toda la vida ahí en el sur de la Florida, en el condado de Miami-Dade, que es etiquetarte como que tú eres un agente de la seguridad del Estado cubano, que tú eres un colaborador del gobierno de Cuba, que tú eres un infiltrado, y en sí tratar de destruir tu imagen de cualquier forma, porque precisamente ellos tienen que jugar ese papel doble o triple de no solamente discriminar las prácticas de las religiones Yoruba y Bantú, que forma parte de la cultura cubana, sino también a la liturgia en sí, la negritud por raza, señores, y no me vengan a decir que en Cuba no había discriminación antes de la revolución, antes del año 1959, porque ahí había un club que eran nada más de blanco. Y si quiere vamos a empezar entonces a sacar la historia para afuera. Estoy dispuesto, estoy listo para demostrarles a ustedes que todo lo que están hablando es sandeces, señores. Bueno, eso es
ser un colaborador, un agente de la seguridad. No, eso es que le están dando a ustedes en la misma clave. Ahí, tácata, tácata, tácata. Javier Echeverría me hizo un recorrido y ha hecho varios recorridos. Le gusta mucho tirar fotografías, hacer videos y demás, etcétera, por ciertos lugares, ciertos museos de Miami y demás, etcétera, mirando. Y me dice, aquí te tengo los videos, aquí te tengo las fotos. Ahí no veo nada que tenga que ver con la negritud de Cuba, ni nada que tenga que ver con las prácticas de la región de Yoruba y Bantú como parte de la cultura del pueblo cubano. Señores, entonces con 2 carabelas yo vengo caminando. Con 2 carabelas yo vengo caminando.